Paz y bendiciones, amada familia de la oración más poderosa. Bienvenidos a este espacio de encuentro con nuestro Señor, un refugio en medio de las tormentas de la vida. Hoy nos embarcamos en un viaje profundo, un estudio exhaustivo y transformador sobre una lucha que nos une a todos como seres humanos, la batalla contra el miedo y la ansiedad. ¿Quién no ha sentido esa opresión en el pecho? Esa nube oscura que amenaza con apagar la luz de la esperanza. ¿Quién no ha pasado noches en vela, asediado por preocupaciones que parecen gigantes invencibles? Vivimos en un mundo fracturado, un mundo que constantemente nos presenta motivos para temer. La incertidumbre económica, las tensiones sociales, las crisis personales, la fragilidad de la salud, el temor al futuro, el dolor del pasado. El miedo y la ansiedad son compañeros persistentes en el viaje terrenal para muchos. Se disfrazan de muchas formas: preocupación, angustia, pánico, inseguridad, duda, desesperación. Son ladrones que buscan robar nuestra paz, nuestra alegría, nuestra fe y, en última instancia, nuestra conexión con Dios. Pero hoy, no estamos aquí para lamentar la oscuridad. Estamos aquí porque tenemos una promesa viva, poderosa, encarnada en la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él, que caminó sobre las aguas turbulentas, que calmó la tempestad con su voz, que enfrentó la oscuridad más profunda y salió victorioso, nos ofrece no solo un escape temporal, sino una liberación verdadera y duradera. Nos ofrece una paz que el mundo no conoce ni puede dar, una paz que trasciende las circunstancias, una fortaleza inquebrantable. Este no será un mensaje breve, no será una solución rápida de 5 pasos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras, exploraremos las enseñanzas directas de Jesús, meditaremos en sus acciones milagrosas y descubriremos las herramientas espirituales que Él nos ha legado para desmantelar las fortalezas del miedo y la ansiedad desde la raíz. Prepárense para un estudio extenso, detallado, que requerirá su atención, su corazón abierto y su disposición a ser transformados por el Espíritu Santo. Antes de comenzar este recorrido, quiero invitarte a un acto de consagración. Busca un lugar tranquilo si puedes, cierra tus ojos por un instante. Respira hondo, y en la quietud de tu corazón, susurra o piensa estas palabras: Señor Jesús, abro mi corazón a tu verdad. Deseo tu paz. Guíame. Y si sientes el llamado, compártelo en los comentarios. Escribe: Jesús, anhelo tu paz duradera. Que esta sea nuestra declaración de intenciones al comenzar. El miedo no es un invento moderno. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios por miedo, Génesis 3:10, esta emoción ha sido parte de la experiencia humana separada de la perfecta comunión con el Creador. El miedo, en su raíz más profunda, a menudo proviene de una desconexión con Dios, de una falta de confianza en su soberanía, su poder y, sobre todo, su amor incondicional por nosotros. La ansiedad, por su parte, es frecuentemente el fruto del miedo proyectado hacia el futuro. Es la preocupación constante por el qué pasará si. Swing es el intento humano de controlar lo incontrolable, de asegurar un mañana que solo está en las manos de Dios. Vivimos en una cultura que fomenta la ansiedad, la presión por el éxito, la comparación constante en redes sociales, el bombardeo de noticias negativas. Todo contribuye a un estado de agitación interna. Pero la palabra de Dios nos llama a una realidad diferente. A lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, encontramos un mandato recurrente, una invitación divina que resuena con poder: no temas.
Se dice que esta frase, o variaciones de ella, no tengas miedo, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, aparece cientos de veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra tendencia humana al temor, y porque Él tiene la solución. Esa solución no es simplemente una actitud mental positiva, aunque renovar la mente es parte del proceso. No es ignorar los problemas o pretender que no existen. La solución que Dios ofrece es una persona, Jesucristo. Él es el príncipe de paz, Isaías 9:6. Él es el ancla de nuestra alma, Hebreos 6:19. Él es la roca sobre la cual podemos construir una vida firme, capaz de resistir cualquier tormenta, Mateo 7:24-25. En este estudio exhaustivo, desglosaremos capa por capa cómo Jesús, a través de su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, nos equipa para vencer. No será teoría abstracta. Buscaremos aplicaciones prácticas y transformadoras para nuestra vida diaria. El corazón de la promesa de Jesús respecto al miedo y la ansiedad se encuentra quizás en sus palabras de despedida a los discípulos, registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Analicemos esta declaración monumental. Primero, Jesús deja su paz. No es algo que tengamos que fabricar nosotros mismos, es un regalo, una herencia que Él nos lega. Es parte del paquete de la salvación y la nueva vida en Él. Segundo, Él especifica, mi paz. Esto es crucial. No es cualquier paz, no es la paz superficial que el mundo ofrece, esa que depende de la ausencia de conflictos, de la comodidad material, de la aprobación de los demás. La paz del mundo es frágil, circunstancial, temporal. La paz de Cristo, mi paz, es diferente. Es una paz interior, profunda, que proviene de la reconciliación con Dios, de saberse amado, perdonado, aceptado y seguro en sus manos. Es una paz que puede coexistir con la tribulación exterior. Pablo la describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tercero, Jesús contrasta su paz con la del mundo. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Esta distinción es fundamental. Si buscamos la paz en las fuentes equivocadas, éxito, relaciones, posesiones, control, siempre estaremos decepcionados y ansiosos porque esas fuentes son inestables. La paz verdadera y duradera solo se encuentra en la fuente correcta, Jesucristo. Cuarto, Él nos da un mandato directo basado en esta promesa. No se angustien ni se acobarden. Otras versiones dicen, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto no es una sugerencia amable, es una orden divina. Y Dios nunca nos ordena hacer algo sin darnos también la capacidad para cumplirlo. Nos ordena no angustiarnos porque Él nos ha dado su paz, el antídoto perfecto. Nos ordena no acobardarnos porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33, y su poder reside en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta promesa de Juan 14:27 es el eje sobre el cual girará gran parte de nuestro estudio. Es la meta hacia la cual caminaremos, experimentar y vivir en la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos libera del dominio del miedo y la ansiedad. Pero, ¿cómo accedemos a esa paz? ¿Cómo la hacemos nuestra realidad diaria? Jesús no solo nos dio la promesa, nos mostró el camino. Y ese camino implica fe, confianza, obediencia, oración, meditación en su palabra,
comunión con Él y con su cuerpo, la Iglesia, y la obra activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo largo de las siguientes secciones, exploraremos cada uno de estos aspectos en detalle, usando las propias palabras y acciones de Jesús como nuestra guía infalible. Prepárense para desempacar tesoros de sabiduría divina que tienen el poder de revolucionar su vida interior. Para vencer el miedo y la ansiedad a través de Jesús, primero debemos saber en quién estamos poniendo nuestra confianza. No podemos confiar plenamente en alguien a quien no conocemos. La fe que vence al mundo no es una fe ciega en un concepto abstracto, sino una confianza personal y relacional en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesús según las Escrituras? Primero, Jesús es Dios encarnado. El Evangelio de Juan comienza con una declaración asombrosa. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Jesús no fue simplemente un buen maestro, un profeta o un ejemplo moral. Él es Dios mismo, que tomó forma humana. Esto tiene implicaciones enormes para nuestra lucha contra el miedo. Si Jesús es Dios, entonces Él tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Nada lo toma por sorpresa. Nada está fuera de su control. El Creador del universo, aquel que sostiene todas las cosas con su palabra, Hebreos 1:3, es aquel que nos invita a confiar en Él. ¿Hay algo demasiado difícil para Él? Jeremías 32:17. La respuesta es un rotundo no. Cuando el miedo te diga que tus problemas son demasiado grandes, recuerda que tu Dios es infinitamente más grande. Colosenses 1:16-17 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El mismo que te dice, no temas, es el sustentador del cosmos. Segundo, Jesús es el Salvador del mundo. El propósito central de la venida de Jesús fue rescatarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Juan 3:16, quizás el versículo más conocido, lo resume. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pecado nos separa de Dios y es una fuente profunda de culpa, vergüenza y miedo. Miedo al juicio, miedo a la muerte. Jesús, a través de su muerte sacrificial en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y abrió el camino para que volvamos al Padre. Romanos 8:1 declara, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¡Qué liberación! Cuando entendemos y aceptamos el perdón completo que tenemos en Cristo, el miedo al juicio y la condenación desaparece. Somos aceptados, amados y justificados por la fe en Él. Esta seguridad en nuestra salvación es un fundamento crucial para la paz interior. Tercero, Jesús es el Señor soberano. Después de su resurrección, Jesús declaró, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Él no solo es Salvador, es Señor. Reina sobre todo. Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades, pruebas y ataques del enemigo, nada ocurre fuera de su permiso soberano. Él tiene un plan y un propósito, y como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Confiar en la soberanía de Jesús nos libera de la necesidad de entenderlo todo o de intentar controlarlo todo. Podemos descansar sabiendo que Él está en el trono, que tiene el control final y que está obrando para nuestro bien eterno, incluso a través de las circunstancias difíciles.
Cuando la ansiedad te impulse a tomar el control, recuerda que el verdadero control reside en el Señor soberano y entrégale tus preocupaciones. Cuarto, Jesús es el amigo fiel y compasivo. Hebreos 4:16 nos asegura: porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús experimentó la vida humana con todas sus luchas, excepto el pecado. Conoció el cansancio, la tristeza, el dolor, la traición, el rechazo. Él entiende perfectamente nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras ansiedades. No nos mira desde una distancia fría e impasible. Se compadece, siente con nosotros y nos invita a acercarnos confiadamente a su trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Nunca estamos solos en nuestra lucha. Él prometió: no te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Saber que tenemos un Salvador y Señor que también es nuestro amigo compasivo y siempre presente, es un bálsamo poderoso contra el miedo a la soledad y al abandono. Conocer estas verdades sobre quién es Jesús no es un ejercicio intelectual. Es construir el fundamento de roca sólida para nuestra fe. Cuanto más profundizamos en su carácter, su poder y su amor, más natural se vuelve confiar en Él y menos espacio queda para el miedo y la ansiedad. Dedica tiempo a conocerlo a través de su palabra, la oración y la comunión. Uno de los antídotos más potentes contra el miedo que encontramos en las Escrituras está directamente relacionado con el carácter de Dios revelado en Jesús: su amor. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo una verdad transformadora en su primera carta: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera Juan 4:18. Reflexionemos profundamente sobre esta afirmación. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa esto? El perfecto amor se refiere al amor de Dios, un amor que es completo, incondicional, sacrificial y eterno, manifestado supremamente en Jesucristo. Es un amor que no depende de nuestros méritos, de nuestro comportamiento o de nuestras circunstancias. Es un amor que nos busca, nos redime, nos adopta como hijos y nos asegura un lugar en su familia para siempre. Efesios 1:4-6. ¿Por qué este amor perfecto expulsa el temor? Primero, elimina el miedo al castigo, rechazo. Juan dice que el temor lleva en sí castigo. El miedo fundamental que a menudo subyace a otros miedos es el miedo a ser castigado, rechazado o abandonado por Dios debido a nuestras faltas. Pero el amor perfecto de Dios, demostrado en la cruz de Cristo, nos asegura que hemos sido perdonados y aceptados. Como vimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando realmente comprendemos y recibimos la profundidad de este amor que nos justifica y nos adopta, el miedo al rechazo divino se disipa. Somos amados incondicionalmente. Segundo, genera confianza y seguridad. El amor perfecto de Dios nos asegura su cuidado constante. Si Dios nos amó tanto como para dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que necesitamos? Romanos 8:32. Saber que somos objeto de un amor tan poderoso y fiel nos da una profunda seguridad. Podemos confiar en que Él siempre obrará para nuestro bien, que nos protegerá, nos proveerá y nos guiará. Este tipo de confianza es el opuesto directo del miedo, que se alimenta de la inseguridad y la incertidumbre.
El amor nos ancla en la seguridad de su fidelidad. Tercero, cambia nuestra perspectiva. El amor de Dios nos permite ver nuestras circunstancias y a nosotros mismos a través de sus ojos. Cuando nos sentimos abrumados por el miedo, a menudo estamos enfocados en el tamaño de nuestros problemas o en nuestras propias limitaciones. Pero cuando nos enfocamos en la inmensidad del amor de Dios, nuestra perspectiva cambia. Los problemas se ven más pequeños en comparación con su grandeza. Nuestras debilidades se convierten en oportunidades para experimentar su gracia. El amor nos ayuda a ver más allá del miedo inmediato hacia la realidad eterna de su cuidado y propósito. Cuarto, nos motiva a amar a otros. El amor de Dios no solo nos libera del miedo, sino que nos capacita y nos llama a amar a los demás. Cuando amamos como Jesús nos amó, salimos de nuestro ensimismamiento, que a menudo alimenta la ansiedad, y nos enfocamos en las necesidades de otros. Este acto de dar amor, de servir, de construir comunidad, es en sí mismo un antídoto contra el miedo y el aislamiento. Nos conecta con el propósito de Dios y nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Juan concluye diciendo, «De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». Esto no es una condena, sino un diagnóstico y una invitación. Si el miedo todavía tiene un dominio significativo en nuestra vida, es una señal de que necesitamos profundizar en nuestra comprensión y experiencia del amor de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele más de su amor, meditar en las Escrituras que hablan de su afecto por nosotros, como el Salmo 139, Romanos 8, 31 a 39, Efesios 3, 17 a 19, y practicar recibir ese amor diariamente. ¿Cómo puedes ser perfeccionado en el amor? Pasa tiempo en su presencia. La comunión con Dios a través de la oración y la adoración nos sumerge en su amor. Medita en la cruz. Reflexiona regularmente sobre el sacrificio de Jesús como la máxima demostración del amor de Dios por ti. Recibe su perdón. Acepta diariamente su gracia y perdón, liberándote de la culpa y la vergüenza. Estudia su palabra. Permite que las Escrituras te hablen del carácter amoroso de Dios. Sirve a otros. Experimenta el fluir del amor de Dios a través de ti al amar y servir a los demás. Cuanto más experimentamos conscientemente el amor perfecto de Dios, más se encogerá el poder del miedo en nuestras vidas. Es una verdad fundamental. Donde abunda el amor perfecto, el temor no puede reinar. Quizás la enseñanza más directa y concentrada de Jesús sobre cómo combatir la ansiedad se encuentra en el corazón del Sermón del Monte, específicamente en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Este pasaje es tan rico y fundamental que lo exploraremos con sumo detalle. Es un verdadero manual divino para liberarnos del yugo de la preocupación. Jesús comienza con una declaración contundente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La palabra griega traducida como afanéis, merimnao, significa estar ansioso, preocupado, distraído por preocupaciones. Jesús nos da una orden clara. Dejen de preocuparse por las necesidades básicas de la vida. ¿Por qué puede darnos esta orden tan radical? Porque inmediatamente nos da la razón, apelando a una perspectiva superior. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos recuerda el valor intrínseco que Dios le da a nuestra vida y a nuestro ser. Si Dios nos dio el regalo mayor, la vida misma, nuestro cuerpo, ¿no cuidará también de los regalos menores, alimento, vestido? Nos llama a confiar en la lógica del Creador. Aquel que inició la obra la llevará a cabo. Aquel que nos creó, nos sustentará.
Luego, Jesús utiliza dos ilustraciones poderosas de la naturaleza para reforzar su punto y enseñarnos sobre la confianza en la provisión divina. Primero, las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Detengámonos aquí. Jesús nos invita a observar la creación. Las aves no se angustian por su futuro. No tienen planes de jubilación, ni cuentas de ahorro, ni despensas llenas. Viven día a día y cada día nuestro Padre Celestial provee para ellas. Encuentran semillas, insectos, agua. ¿Cómo? Porque Dios ha diseñado un ecosistema que las sustenta. La pregunta retórica de Jesús es penetrante. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. Somos creados a imagen de Dios. Somos la corona de su creación. Somos sus hijos amados por quienes Él envió a su propio Hijo. Si Dios muestra tal cuidado fiel por las aves, su cuidado por nosotros es infinitamente mayor. Esta ilustración no promueve la pereza. Las aves no se quedan en el nido esperando que la comida les caiga del cielo. Vuelan, buscan, trabajan, pero no se preocupan. Jesús nos llama a ser diligentes en nuestras responsabilidades, pero a hacerlo con una confianza tranquila en que nuestro Padre proveerá lo necesario, en lugar de vivir bajo la nube de la ansiedad por la escasez. La preocupación por la provisión material a menudo revela que hemos olvidado nuestro valor incomparable a los ojos de Dios. Él nos considera de mucho más valor que las aves, y su cuidado por nosotros refleja ese valor. Segundo, los lirios del campo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora Jesús pasa a la preocupación por la apariencia, por el vestido. Nos invita a considerar las flores silvestres. Ellas no se esfuerzan por ser bellas, no diseñan sus propios pétalos ni eligen sus colores. Simplemente crecen, y Dios las adorna con una belleza tan exquisita que supera incluso la magnificencia del rey Salomón en todo su esplendor. Nuevamente, la lógica es poderosa. Si Dios invierte tal cuidado y belleza en algo tan efímero como la hierba del campo, que existe hoy y mañana es quemada, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos eternos? La preocupación por las posesiones, por la apariencia, por mantener un cierto estatus, a menudo proviene de la inseguridad y de buscar nuestra valía en cosas externas. Jesús nos recuerda que nuestro valor reside en ser hijos de Dios, y Él se deleita en cuidar de nosotros. La frase final de este argumento es clave. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús conecta directamente la ansiedad con una falta de fe. La preocupación es, en esencia, una duda sobre el carácter de Dios, sobre su poder, su sabiduría, su bondad y su amor por nosotros. Cuando nos preocupamos, estamos actuando como si Dios no fuera capaz o no estuviera dispuesto a cuidar de sus hijos. Estamos viviendo como hombres y mujeres de poca fe. Estas ilustraciones no son meras poesías, son argumentos teológicos profundos basados en el carácter revelado de Dios en la creación. Nos llaman a observar el mundo que nos rodea y ver en él la evidencia constante de la fidelidad y la provisión de nuestro Padre Celestial, y a aplicar esa misma confianza a nuestras propias vidas. Después de usar las aves y los lirios para ilustrar la futilidad de la preocupación y la fidelidad de Dios, Jesús continúa en Mateo 6, profundizando en por qué la ansiedad es incompatible con la vida de fe y ofreciendo la solución divina. Nos confronta con la inutilidad de la preocupación.
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparse no logra nada positivo, no resuelve problemas, no cambia las circunstancias, es un gasto inútil de energía emocional y mental. Es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Cuando nos sentimos tentados a caer en el ciclo de la preocupación, debemos recordar esta pregunta de Jesús. ¿Qué bien real estoy logrando con esto? La respuesta es, ninguno. Luego establece la diferencia con los que no conocen a Dios. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquellos que no tienen una relación con Dios pueden tener razones para estar ansiosos, pero para nosotros, que conocemos a Dios como nuestro Padre, la situación es radicalmente diferente. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre todopoderoso, un Padre que conoce cada una de nuestras necesidades. Vivir en ansiedad por las mismas cosas que preocupan a quienes no conocen a Dios es vivir por debajo de nuestros privilegios como hijos suyos. Es olvidar quiénes somos y quién es nuestro Padre. Aquí está el corazón de la enseñanza de Jesús, la clave para liberarnos de la ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos da una acción positiva para reemplazar la preocupación. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Significa hacer de la relación con Dios, de su voluntad y de sus propósitos, la prioridad número 1 en nuestra vida. Significa someternos a su señorío. Significa enfocar nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de arriba, en los valores eternos. Significa participar activamente en la extensión de su reino. ¿Y qué significa buscar su justicia? Se refiere a buscar vivir en rectitud delante de Dios, recibiendo la justicia que viene por la fe en Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto de la justicia. La promesa conectada a esta búsqueda es asombrosa. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Todas las cosas por las que tendemos a preocuparnos. Comida, bebida, vestido, las necesidades básicas. Jesús nos asegura que si ponemos a Dios y sus prioridades en primer lugar, Él se encargará de suplir nuestras necesidades materiales. La ansiedad a menudo surge cuando invertimos el orden. Jesús nos llama a revertir esa prioridad. Enfócate en Dios, vive para Él, sírvele, y Él cuidará de tus necesidades. Finalmente, Jesús nos da un consejo práctico invaluable. Vive un día a la vez. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad se alimenta enormemente de proyectar miedos hacia un futuro incierto. Enfócate en hoy. Cada día tiene sus propios desafíos, y Dios nos da la gracia y la fuerza para enfrentar los desafíos de hoy. No nos da la gracia para los problemas hipotéticos de mañana. Preocuparse por el mañana es intentar llevar la carga de 2 días con la fuerza de uno solo. Confía en que Dios, que te ayudó ayer y te da fuerzas hoy, también estará contigo mañana. Como dice Lamentaciones 3:22-23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La provisión de Dios es diaria. Vivamos dependiendo de Él día a día. Meditar profundamente en Mateo 6:25-34 es un paso gigantesco hacia la libertad de la ansiedad. Las enseñanzas de Jesús son poderosas, pero su poder sobre el miedo y la ansiedad no se limita a sus palabras.
Sus acciones, sus milagros, son demostraciones vivas de su autoridad y su cuidado, diseñadas para fortalecer nuestra fe. Volvamos a la escena de Jesús y sus discípulos en una barca en medio de una tormenta furiosa en el mar de Galilea. Esta historia es una metáfora potente de nuestras propias vidas. Todos enfrentamos tormentas, y en medio de esas tormentas es natural sentir miedo. Los discípulos estaban aterrados, su miedo no era irracional. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa. Su sueño no era señal de indiferencia, sino de su perfecta confianza en el Padre y su soberanía sobre la creación. Cuando lo despertaron clamando, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Zrenia, la respuesta de Jesús es reveladora. Antes de calmar la tormenta física, confronta la tormenta interna. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús identifica la raíz del problema. El miedo provenía de una falta de fe. Estaban más enfocados en el tamaño de las olas que en la grandeza de su Maestro. Solo después, Jesús actúa sobre la tormenta externa. Reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y sobrevino una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y llenos de temor reverencial. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Qué aprendemos? Las tormentas son inevitables. Jesús está presente en la tormenta. El miedo surge de enfocar en las circunstancias en lugar de en Jesús. La fe es el antídoto contra el miedo. Jesús tiene autoridad sobre todo caos. La paz de Jesús no depende de la ausencia de problemas. Cuando te encuentres en medio de una tormenta, recuerda esta historia. No te enfoques solo en las olas. Mira a Jesús, que está contigo en la barca. Clama a Él, no desde el pánico, sino desde la fe. Otra demostración impactante ocurre cuando Jesús camina sobre las aguas hacia los discípulos, quienes estaban solos en la barca, luchando contra el viento y las olas. En medio de la oscuridad, ven una figura caminando sobre el agua y gritan de miedo, pensando que es un fantasma. Pero inmediatamente Jesús les habla. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Su presencia misma es la razón para no temer. Pedro, en un acto de fe audaz, pide ir hacia Jesús sobre las aguas. Jesús le dice, «Ven», y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Está haciendo lo imposible, pero al ver el fuerte viento, quita los ojos de Jesús, tiene miedo y comienza a hundirse, clamando, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo rescata, pero también lo confronta suavemente. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La duda, alimentada por el miedo al mirar las circunstancias, fue lo que le hizo flaquear. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los discípulos adoraron, reconociendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Lecciones de esta historia. Jesús viene a nosotros en nuestras dificultades. Su presencia disipa el miedo. La fe nos llama a salir de nuestra zona de confort. Mantener el enfoque en Jesús es vital. Mirar los problemas nos hunde. La duda nos hace tropezar. Jesús siempre está listo para rescatarnos cuando clamamos. Su presencia trae calma. Las pruebas revelan quién es Él. ¿Dónde necesitas salir de la barca por fe hoy? ¿Qué viento fuerte te hace quitar los ojos de Jesús? Clama a Él. Mantén tus ojos fijos en el autor y consumador de la fe. El ministerio terrenal de Jesús estuvo repleto de sanidades milagrosas y liberaciones de espíritus malignos. Estos actos eran manifestaciones de su compasión y su autoridad sobre todo lo que causa sufrimiento y miedo, incluyendo la enfermedad y la influencia demoníaca. El miedo a la enfermedad es común. Tememos al dolor, la incapacidad, la muerte. Jesús confrontó este miedo directamente. Tocó a leprosos, sanó a ciegos, sordos, paralíticos,
personas con fiebres y hemorragias crónicas. Cada sanidad declaraba su poder sobre el quebrantamiento físico. La mujer con flujo de sangre, con fe audaz, tocó su manto y fue sanada. Jesús elogió su fe. Cuando enfrentamos el miedo a la enfermedad, recordemos su compasión y poder. Acerquémonos con fe. Aun si la sanidad física no ocurre como esperamos, su gracia nos basta y su propósito final es la sanidad eterna. Otro miedo profundo es el de las fuerzas espirituales malignas. Jesús demostró autoridad absoluta sobre ellas. Expulsó demonios con una simple palabra, como en la sinagoga de Capernaum, o con el endemoniado Gadareno, quien fue completamente restaurado. Estas historias enseñan que Jesús tiene autoridad suprema sobre Satanás. En la cruz, desarmó a los poderes malignos. Como creyentes, estamos bajo su protección. Podemos resistir al diablo en el nombre de Jesús, y huirá. Estamos cubiertos por su sangre y habitados por el Espíritu Santo, que es mayor que el que está en el mundo. Si sientes miedo espiritual, aférrate a la victoria de Cristo. Usa la armadura de Dios. Ora con autoridad. No des lugar al miedo. Proclama la verdad de que en Cristo eres más que vencedor. Las acciones de Jesús son demostraciones eternas de su poder, amor y autoridad sobre todo lo que nos causa miedo. Meditar en ellas fortalece nuestra fe. Cuando Jesús se preparaba para dejar físicamente a sus discípulos, sabía que enfrentarían tiempos difíciles. Les hizo una de las promesas más reconfortantes: la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Paracletos, alguien llamado al lado para ayudar, abogado, intercesor, consejero, fortalecedor. Primero, prometió su presencia permanente. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 a 17a. El Espíritu Santo mora en nosotros, y está con nosotros para siempre. Nunca estamos solos. Esta verdad combate el miedo a la soledad y al abandono. Segundo, prometió enseñanza y recuerdo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Cuando estamos confundidos o ansiosos, Él es nuestro Maestro Divino. Nos guía a la verdad y nos recuerda las palabras de Jesús justo cuando las necesitamos, trayendo paz. Tercero, prometió testimonio y guía. Pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Él confirma la verdad sobre Jesús, fortaleciendo nuestra fe. Además, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13a. Podemos confiar en su guía cuando enfrentamos incertidumbre. Cuarto, prometió convicción y revelación. El Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8, nos revela las cosas futuras. Juan 16, 13b, y glorifica a Jesús. Juan 16, 14. Nos da discernimiento espiritual y eleva nuestra perspectiva por encima de los temores terrenales. Quinto, prometió poder para ser testigos. Pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. El Espíritu nos da poder sobrenatural para vivir la vida cristiana y cumplir nuestra misión, incluso frente al miedo. La promesa del Espíritu Santo es la provisión de Dios para no enfrentar la vida ni sus miedos en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7.
Esta es una declaración poderosa contra el temor paralizante. Primero, el espíritu de cobardía no proviene de Dios. Si lo experimentamos, no es el Espíritu de Dios obrando. Segundo, Dios nos ha dado un espíritu de poder dunamis. Es el poder sobrenatural que nos capacita para hacer lo que no podríamos solos. Poder para resistir, predicar, perseverar, enfrentar. Cuando te sientas débil, recuerda que tienes acceso al dunamis de Dios. Tercero, Dios nos ha dado un espíritu de amor ágape. Este amor incondicional echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Nos saca del egocentrismo, nos da valentía para actuar por otros y construye comunidad. Cuando el miedo te tiente a encerrarte, activa el espíritu de amor. Cuarto, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, sofronismos. Implica una mente sana, equilibrada, disciplinada, capaz de controlar impulsos y emociones. ¿Qué arma contra la ansiedad? La ansiedad a menudo implica pensamientos descontrolados. El Espíritu Santo nos da la capacidad de tener una mente sana, de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, de evaluar con calma. Cuando tus pensamientos y emociones estén fuera de control, pide al Espíritu que active su don de dominio propio. Renuncia al espíritu de temor y activa los dones que Dios sí te ha dado: poder, amor y dominio propio. Estás equipado para vivir con valentía. La presencia y el poder del Espíritu Santo deben ser nuestra experiencia diaria. Pablo nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu significa vivir bajo su influencia, guía y poder momento a momento. ¿Cómo? Siendo sensibles a su voz, obedeciendo su guía, dependiendo de su poder mediante la oración y cultivando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Fíjate cuántos son antídotos contra el miedo y la ansiedad. La paz y el gozo no los fabricamos, son el resultado de su obra en un corazón rendido. Vivir en el Espíritu no significa no sentir nunca miedo, sino no ser dominados por él. Cuando el miedo surja, haz una pausa. Ora. Pide ser lleno del Espíritu. Recuerda la palabra. Rinde la situación. Elige caminar bajo su influencia. Es una disciplina diaria, pero es el camino a la libertad. Es la vida abundante que Jesús vino a darnos. Si queremos aprender a vencer el miedo y la ansiedad a la manera de Jesús, debemos observar su propia vida de oración. Para Jesús, la oración era su línea vital con el Padre, su fuente de fortaleza y paz. Su ejemplo nos da claves. Primero, la prioridad y constancia. Jesús oraba constantemente, de madrugada, noches enteras antes de decisiones importantes, después de días agotadores. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Hagamos de la oración una disciplina diaria. Segundo, la intimidad con el Padre. Jesús oraba a Abba, Padre, con profunda confianza. Esta intimidad es base de la confianza que disipa el miedo. Conocer a Dios como nuestro Padre amoroso nos permite acercarnos con nuestras cargas con total confianza. 1 Pedro 5:7. Tercero, el sometimiento a la voluntad del Padre. En Getsemaní, en profunda angustia, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esto nos enseña a ser honestos con Dios sobre nuestra angustia, pero a someter finalmente nuestra voluntad a la suya, confiando en que su plan es perfecto.
La oración nos conecta con la fortaleza divina para enfrentar su voluntad. Cuarto, la intercesión por otros. Jesús intercedía constantemente por sus discípulos. Juan 17. Orar por otros desvía el enfoque de nosotros mismos y participa en la obra de Dios en sus vidas. La oración, como la vivió Jesús, es cultivar intimidad, encontrar fortaleza, alinear nuestra voluntad y participar en su obra. Jesús también enseñó explícitamente sobre el poder de la oración unida a la fe. En Marcos 11, 22, 23, 24, dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». ¿Qué aprendemos? La base es la fe en Dios, en su carácter, poder y sabiduría. Podemos hablarle al monte, obstáculos insuperables, con fe declarada, basados en su palabra. Debemos buscar la ausencia de duda en el corazón luchando contra ella con la verdad. Y debemos creer que se recibe al orar, confiando activamente en que Dios ha escuchado y actuará conforme a su voluntad. 1 Juan 5, 14 a 15, y en su tiempo. La oración de fe no es un cheque en blanco, sino una confianza audaz al pedir cosas alineadas con el corazón de Dios. Cuando el miedo te asalte, ora con fe. Háblale a esa montaña de temor. Cree que has recibido su paz y fortaleza. A veces, oramos con fe, pero la respuesta parece tardar. Nos sentimos tentados a desmayar. Para animarnos a perseverar, Jesús contó la parábola de la viuda insistente, Lucas 18, 1 a 8. Una viuda acudía constantemente a un juez injusto pidiendo justicia. Por la pura persistencia de ella, el juez finalmente accedió. Jesús aplicó: si un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial justo y amoroso responderá a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará? Jesús asegura: pronto les hará justicia. Esta parábola nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. La persistencia demuestra nuestra seriedad y fortalece nuestra fe en la espera. Debemos confiar en la justicia y bondad de Dios, sabiendo que si tarda, según nosotros, es por su sabiduría. Y tenemos la certeza de la respuesta en su tiempo perfecto. Jesús concluye preguntando si hallará fe en la tierra cuando Él regrese, sugiriendo que la prueba es nuestra perseverancia en la fe y oración. Cuando luches con un miedo persistente, no dejes de orar. Sé como la viuda insistente. Sigue clamando. Confía. Él promete hacer justicia. Exploremos otro elemento crucial en nuestras oraciones contra la ansiedad: la acción de gracias. Filipenses 4, 6 a 7 nos da una prescripción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mandato es: no te preocupes por nada. La alternativa: lleva todo a Dios en oración y ruego. El ingrediente clave: con acción de gracias. ¿Por qué? La gratitud cambia el enfoque de lo negativo a lo positivo, de lo que falta a lo que tenemos, recordando la fidelidad de Dios. Expresa confianza al agradecer de antemano por la respuesta de Dios. Abre el corazón a la paz creando un ambiente espiritual donde ésta puede florecer. Reconoce la soberanía de Dios alabándolo sin importar las circunstancias. La promesa resultante es la paz de Dios, una paz sobrenatural que actúa como un guardia protegiendo nuestro interior, corazón y mente de la invasión de la ansiedad.
Jesús mismo modeló esto. Agradeció por los pocos panes y peces antes de multiplicarlos, y dio gracias en la última cena antes de su pasión. La gratitud es un arma espiritual poderosa. Cuando te sientas abrumado, haz una pausa. Enumera tus bendiciones. Luego presenta tus peticiones, pero mézclalas con un corazón agradecido. Verás cómo su paz comienza a guardar tu corazón y tu mente. Amada familia, hemos explorado la paz que Jesús promete, su presencia constante, su poder demostrado sobre el caos y las tormentas de la vida, y la ayuda indispensable del Espíritu Santo. Ahora debemos dirigir nuestra atención a otra arma poderosa, un regalo divino fundamental en nuestra batalla contra el miedo y la ansiedad, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Las Escrituras no son simplemente un libro de historias antiguas o un código moral. Son la revelación viva y activa de Dios mismo. Son su voz hablándonos a través de los siglos, llenas de verdad, poder y vida. Hebreos 4, versículo 12, nos lo dice con una claridad asombrosa. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué descripción tan potente! La palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar nuestras defensas, de llegar a la raíz misma de nuestros miedos y ansiedades, de exponer las mentiras en las que hemos creído y de traer la luz de la verdad divina a las áreas más oscuras de nuestro ser. Cuando el miedo susurra mentiras en nuestra mente, no eres suficiente, Dios te ha abandonado, esta situación es imposible, no hay esperanza. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, con la que podemos contraatacar y cortar esas mentiras de raíz. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11. A cada tentación, a cada mentira torcida del enemigo, Jesús respondió con una simple pero poderosa frase: escrito está. Component placement, seguida por la verdad de la palabra de Dios. No entró en discusiones, no confió en su propia sabiduría humana. Blandió la espada de la Escritura, y el enemigo finalmente tuvo que huir. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Cuando la ansiedad intente abrumarnos con pensamientos catastróficos sobre el futuro, debemos contraatacar con lo que está escrito. Cuando el miedo al fracaso nos paralice, debemos aferrarnos a lo que está escrito sobre nuestra identidad y valor en Cristo. Cuando el miedo a la soledad nos invada, debemos recordar lo que está escrito sobre su presencia constante. Pero para poder usar la palabra de Dios como un arma efectiva, primero debemos conocerla. No podemos citar lo que no hemos leído. No podemos aferrarnos a promesas que ignoramos. Por eso, la lectura, el estudio y la meditación constante de las Escrituras son disciplinas espirituales vitales, no opcionales, para cualquiera que desee caminar en la libertad y la paz que Cristo ofrece. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Quieres tener una fe robusta que resista los vientos del miedo y la duda? Sumérgete en la palabra de Dios. Aliméntate de ella diariamente. Considera las innumerables promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, diseñadas específicamente para fortalecer nuestros corazones contra el temor. Piensa en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan completa! Dios mismo nos dice: no tengas miedo. ¿La razón? Su presencia. Yo estoy contigo.
Su identidad: yo soy tu Dios. Su fortaleza: yo te esfuerzo. Su ayuda constante: siempre te ayudaré. Y su sostén seguro: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el miedo te invada, toma este versículo, medítalo, créelo, decláralo sobre tu situación. O piensa en el Salmo 23, ese remanso de paz para tantas almas a lo largo de la historia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 1, 4. El Señor es nuestro pastor. Él nos cuida, nos guía, nos protege. Incluso en los valles más oscuros, su presencia es nuestra seguridad. Su vara nos defiende, su cayado nos guía. No tenemos por qué temer porque el buen pastor está con nosotros. ¿Y qué decir de la promesa de protección en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 1, 10 y 11. Habitar al abrigo del Altísimo, permanecer cerca de Él, nos coloca bajo su sombra protectora. Podemos confiar en su cuidado soberano sobre nuestras vidas. Cuando la ansiedad por el futuro te agobie, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. Y combínalas con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan bueno para tu futuro, un plan de paz. Confía en Él día a día, sabiendo que Él tiene el control del mañana. Cuando te sientas débil y tentado a rendirte, aférrate a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu capacidad no viene de ti mismo, sino de Cristo que vive en ti y te da su fuerza sobrenatural. O recuerda 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es una oportunidad para que su poder se manifieste. La Biblia está repleta de estas gemas preciosas, de estas anclas para nuestra alma. Pero no basta con conocerlas intelectualmente. Debemos llevarlas a un nivel más profundo a través de la meditación. Meditar en la palabra no es dejar la mente en blanco, es llenar la mente activamente con la verdad de Dios. Es tomar un versículo o un pasaje, leerlo lentamente, repetirlo, reflexionar en su significado, preguntarle a Dios cómo se aplica a tu vida, memorizarlo si es posible. Josué 1:8 nos da la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación constante en la palabra nos transforma desde adentro hacia afuera, renueva nuestra mente. Romanos 12:2. Y alinea nuestros pensamientos con la verdad de Dios, desplazando los patrones de pensamiento ansiosos y temerosos. Memorizar las Escrituras es otra disciplina increíblemente poderosa. Cuando tienes la palabra de Dios almacenada en tu corazón y tu mente, tienes un arsenal espiritual disponible instantáneamente en el momento de la necesidad. Cuando un ataque de pánico te golpee, cuando la ansiedad te despierte a medianoche, cuando el miedo intente paralizarte, puedes recurrir inmediatamente a esos versículos memorizados. Puedes declarar la verdad de Dios sobre tu situación, incluso cuando tus emociones te digan lo contrario.
El Espíritu Santo usará esa palabra que has atesorado para traerte paz, fortaleza y dirección. Además de leer, estudiar, meditar y memorizar, podemos también orar la palabra de Dios. Esto significa tomar los versículos y promesas de la Biblia y convertirlos en nuestras propias oraciones personales. Por ejemplo, podrías orar basado en Isaías 41:10. Padre, gracias porque tú me dices en tu palabra que no tema, porque tú estás conmigo. Gracias porque eres mi Dios y me esfuerzas. Te pido que me ayudes siempre, que me sustentes con tu diestra de justicia hoy, en esta situación que me causa ansiedad. Orar la palabra de Dios alinea nuestras oraciones con su voluntad revelada, nos recuerda sus promesas y fortalece nuestra fe mientras hablamos su propia verdad de vuelta a Él. Finalmente, recordemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, parte de la armadura espiritual que Dios nos da para resistir al enemigo. El diablo es un mentiroso, Juan 8:44, e intenta sembrar pensamientos de miedo, duda y ansiedad. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva para refutar esas mentiras y declarar la verdad. Cuando usamos la Escritura con fe y autoridad en el nombre de Jesús, estamos participando activamente en la guerra espiritual y reclamando la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Por lo tanto, amada familia, si desean seriamente vencer el miedo y la ansiedad, hagan de la palabra de Dios una prioridad absoluta. Ábranla cada día con un corazón expectante. Léanla, estúdienla, mediten en ella, memorícenla, órenla y sobre todo, obedézcanla. Permitan que sus verdades vivas y poderosas penetren en lo más profundo de su ser, renovando su mente, fortaleciendo su espíritu y equipándolos para vivir en la paz y la libertad que solo se encuentran en Jesucristo. La palabra de Dios es verdaderamente una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Salmo 119:105, guiándonos fuera de las sombras del miedo hacia la gloriosa luz de su verdad. Hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido un camino explorando la presencia de Jesús, su poder, la ayuda del Espíritu Santo y la fortaleza que encontramos en su palabra como armas contra el miedo y la ansiedad. Ahora, debemos adentrarnos en una verdad que actúa como un ancla profunda y estabilizadora para nuestra alma, especialmente cuando las olas de la incertidumbre y el sufrimiento amenazan con volcarnos: la soberanía de Dios y la confianza en su plan perfecto. Uno de los mayores combustibles para la ansiedad es la sensación de falta de control. Nos angustiamos por lo que no podemos prever, por lo que no podemos manejar, por las circunstancias que escapan a nuestra comprensión o a nuestra capacidad de influencia. Queremos certezas, seguridades, garantías, pero la vida en este mundo caído rara vez nos las ofrece. Aquí es donde la doctrina de la soberanía de Dios se convierte en un bálsamo y una fortaleza indispensable. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él es el Rey Supremo del universo, que tiene autoridad y control absolutos sobre toda su creación, sobre cada evento, cada circunstancia, cada molécula. Nada ocurre sin su conocimiento y su permiso. Como declara el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. O como Nabucodonosor tuvo que admitir después de su humillación, el dominio suyo es dominio eterno, y su reino por todas las edades. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:34-35. Esta verdad puede ser difícil de asimilar, especialmente cuando enfrentamos dolor o confusión.
Podemos preguntarnos, si Dios tiene el control, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué suceden cosas malas? Estas son preguntas profundas que no siempre tienen respuestas fáciles desde nuestra perspectiva limitada. Sin embargo, la Escritura nos asegura que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Isaías 55, 8-9, podemos confiar en su carácter. Él es bueno, Él es sabio, Él es amoroso, y Él tiene un propósito redentor incluso en medio de las dificultades. Aquí es donde Romanos 8, versículo 28, se convierte en una roca para nuestra fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Analicémosla con cuidado. No dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. El pecado, la enfermedad, la traición, la pérdida, no son buenos. Pero sí dice que Dios, en su soberanía y sabiduría infinitas, puede tomar todas las cosas, las buenas, las malas y las dolorosas, y entretejerlas para producir un bien final en la vida de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. ¿Cuál es ese bien supremo al que Dios está obrando? El versículo siguiente, Romanos 8:29, nos da la respuesta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El bien último al que Dios dirige todas las cosas en la vida de sus hijos es nuestra transformación espiritual, nuestra creciente conformidad a la imagen de Jesucristo. Él usa las pruebas, las dificultades, incluso nuestros propios errores y los pecados de otros contra nosotros, como herramientas en sus manos para moldear nuestro carácter, purificar nuestra fe, enseñarnos dependencia, desarrollar perseverancia y hacernos más como Jesús. Comprender esto cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre las circunstancias que nos causan ansiedad. En lugar de verlas solo como amenazas o tragedias sin sentido, podemos empezar a verlas por fe, como oportunidades para que Dios obre su propósito transformador en nosotros. Esto no minimiza el dolor, pero le da un significado y una esperanza trascendentes. Podemos confiar en que, aunque el proceso sea difícil, el resultado final que Dios está obrando es para nuestro bien eterno y su gloria. La vida de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo clásico y poderoso de esta verdad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos celosos, falsamente acusado y encarcelado injustamente, pasó años de sufrimiento y aparente abandono. Podría haberse hundido en la amargura, el miedo y la desesperación. Pero José mantuvo su fe en Dios. Y al final, Dios usó todas esas injusticias para elevarlo a una posición de gran poder en Egipto, permitiéndole salvar a su familia y a multitudes del hambre. Sus palabras a sus hermanos en Génesis 50, versículo 20, resumen perfectamente la soberanía de Dios obrando a través del mal humano. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José reconoció la mala intención humana, pero vio la mano soberana de Dios redimiendo la situación para un propósito mayor. Otro ejemplo es Job, un hombre justo que perdió sus hijos, sus posesiones y su salud en una serie de calamidades devastadoras sin entender por qué. Sus amigos intentaron darle explicaciones teológicas simplistas, pero Job luchó honestamente con Dios en medio de su dolor y confusión. No recibió respuestas claras sobre el porqué de su sufrimiento, pero al final tuvo un encuentro renovado con la majestad, la sabiduría y la soberanía de Dios. Job 38-41. Y su respuesta fue de humildad y confianza. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 2-3, 5-6. Job encontró paz no en entender las razones, sino en confiar en el carácter y la sabiduría incomprensibles de Dios. Y por supuesto, el ejemplo supremo es el de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Como vimos, Él sintió la angustia humana ante la copa del sufrimiento que le esperaba. Su oración honesta fue: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero su confianza absoluta en la sabiduría y el plan del Padre lo llevó a la sumisión total. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús sabía que el plan del Padre, aunque implicaba la cruz, era el único camino para la redención del mundo. Confió en ese plan, se sometió a él, y a través de ese acto de obediencia sacrificial, nos trajo la salvación y venció al pecado y a la muerte para siempre. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra lucha contra el miedo y la ansiedad? Cuando las circunstancias nos abrumen, cuando el futuro parezca incierto, cuando el sufrimiento nos golpee sin explicación aparente, debemos recordar activamente estas verdades. Dios está en control. Él es soberano. Nada escapa a su conocimiento o a su permiso. Tiene un plan. No somos víctimas de un caos sin sentido. Dios está obrando sus propósitos eternos. Su plan es bueno. Romanos 8:28. Aunque no lo parezca en el momento, Él está usando todas las cosas para conformarnos más a Cristo. No necesitamos entenderlo todo. Como Job, podemos encontrar paz en confiar en su sabiduría infinita, aunque sus caminos sean más altos que los nuestros. La sumisión trae paz. Como Jesús en Getsemaní, rendir nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestros miedos al plan del Padre nos libera de la lucha interna y nos abre a recibir su fortaleza. Confiar en la soberanía de Dios no es resignación pasiva. Es una confianza activa y valiente en que aquel que nos ama con amor eterno tiene el control y sabe lo que hace. Nos libera de la carga imposible de tener que resolverlo todo nosotros mismos. Nos permite soltar las riendas de aquello que no podemos controlar y descansar en las manos capaces y amorosas de nuestro Padre Celestial. Es importante distinguir aquí entre la voluntad perfecta de Dios, lo que Él desea idealmente, como la paz, la salud, la santidad, y su voluntad permisiva, lo que Él permite que ocurra en un mundo caído, incluso el pecado y el sufrimiento, para cumplir sus propósitos redentores mayores. Dios no causa el mal, pero en su soberanía puede permitirlo y usarlo para bien. Confiar en su soberanía significa creer que incluso en su voluntad permisiva, Él sigue teniendo el control y sigue obrando para cumplir su plan final. Cultivar esta confianza requiere tiempo, práctica y una renovación constante de nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando surja la ansiedad por la incertidumbre, detente y declara: Señor, tú eres soberano, tú tienes el control. Confío en tu plan, aunque no lo entienda. Ayúdame a descansar en tu sabiduría y tu bondad. Hágase tu voluntad. Cuando leemos historias como la de José o Job, no las veamos solo como relatos históricos, sino como evidencia del carácter fiel de Dios y su poder para redimir cualquier situación. La paz que sobrepasa todo entendimiento a menudo no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar profundamente en aquel que sí las tiene. Rinde tu necesidad de control, tu necesidad de entenderlo todo, y abraza la seguridad que se encuentra en descansar bajo la sombra de las alas del Dios soberano. Él es tu roca, tu refugio, y aquel que está tejiendo todas las cosas, incluso las más dolorosas, en un tapiz hermoso para tu bien eterno y su gloria infinita.
confía en su plan, descansa en su soberanía. Allí encontrarás un ancla firme en medio de cualquier tormenta de miedo o ansiedad. Amada familia de fe, mientras continuamos nuestro viaje profundo hacia la libertad del miedo y la ansiedad que Jesús nos ofrece, llegamos a un área que toca las raíces más íntimas de nuestro ser, nuestra identidad y nuestro valor. Tantos de nuestros miedos, especialmente el miedo al fracaso y el miedo al rechazo, están intrínsecamente ligados a dónde buscamos nuestra valía, a quién creemos que somos y a qué creemos que nos hace aceptables o dignos de amor. Vivimos en un mundo que constantemente nos evalúa y nos valora basándose en criterios externos y cambiantes. Nuestro desempeño laboral, nuestros logros académicos, nuestra apariencia física, nuestras posesiones materiales, nuestro estatus social, la cantidad de me gusta que recibimos en las redes sociales. Es un sistema agotador y cruel, porque siempre habrá alguien más exitoso, más atractivo, más popular. Si construimos nuestra identidad y nuestro sentido de valía sobre estas arenas movedizas, estamos destinados a vivir en una ansiedad constante, siempre esforzándonos por cumplir expectativas, siempre temiendo no dar la talla, siempre aterrados ante la posibilidad del fracaso o del rechazo. El miedo al fracaso puede ser paralizante. Nos impide tomar riesgos, seguir los llamados de Dios, intentar cosas nuevas, por temor a cometer errores, a quedar en evidencia, a ser juzgados. Nos obsesionamos con la perfección, lo cual es una carga imposible de llevar. Este miedo a menudo proviene de la creencia, consciente o inconsciente, de que nuestro valor como personas depende de nuestros éxitos y logros. Si fracasamos en algo, sentimos que somos un fracaso. El miedo al rechazo, a la opinión de los demás, es igualmente poderoso. Anhelamos ser aceptados, amados, incluidos. El temor a lo que otros piensen o digan de nosotros puede dictar nuestras decisiones, silenciar nuestra voz, hacernos comprometer nuestras convicciones. Nos convertimos en people pleasers, esclavos de la aprobación humana, viviendo en una ansiedad constante por no decepcionar o por encajar. Este miedo surge cuando buscamos nuestra identidad y afirmación en el espejo de las opiniones ajenas, en lugar de encontrarla en la única opinión que verdaderamente importa, la de Dios. Pero Jesucristo viene a romper radicalmente con este sistema de valoración mundano. Él nos ofrece una identidad y un valor que no se basan en lo que hacemos, lo que tenemos o lo que otros piensan de nosotros, sino en quienes somos en Él por pura gracia. Esta es una de las verdades más liberadoras del Evangelio y un antídoto directo contra el miedo al fracaso y al rechazo. Consideremos nuevamente el miedo al fracaso. ¿Cómo lo aborda Jesús? Ya vimos brevemente el ejemplo de Pedro, quien falló estrepitosamente al negar a Jesús 3 veces después de haber jurado lealtad eterna. Según los estándares del mundo, Pedro era un fracaso total en ese momento crucial. Pero Jesús no lo desechó. No lo definió por su peor momento. Al contrario, lo buscó, lo restauró con amor y gracia. Juan 21. Y le reconfirmó su llamado a ser un pilar fundamental de la iglesia. Jesús nos enseña que en su reino, el fracaso no tiene por qué ser el final. Nuestra aceptación por parte de Dios no depende de nuestro desempeño perfecto. Él mira el corazón, la disposición a arrepentirnos, a volver a Él y a recibir su gracia restauradora. De hecho, Dios a menudo usa nuestras debilidades y fracasos para sus propósitos más grandes. El apóstol Pablo habló de un aguijón en la carne, una debilidad o aflicción persistente por la cual oró 3 veces para que le fuera quitada. La respuesta de Dios no fue quitarla, sino decirle, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y la conclusión de Pablo fue asombrosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 7 a 9. Pablo aprendió que su debilidad no era un impedimento, sino el escenario perfecto para que el poder de Cristo se manifestara. Cuando tenemos miedo a fracasar porque nos sentimos débiles o incapaces, recordemos esta verdad: la gracia de Dios es suficiente, y su poder se perfecciona precisamente en nuestra debilidad reconocida y rendida a Él. El fracaso, visto a través de los ojos de la gracia, puede convertirse en una oportunidad para una dependencia más profunda de Dios y una manifestación más clara de su poder. Ya no tenemos que temerlo, porque nuestra identidad no está en juego. Ahora abordemos el miedo al rechazo y a la opinión de los demás. Jesús mismo experimentó el rechazo de la manera más profunda. Isaías 53, 3 lo profetizó: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Fue rechazado por su propio pueblo, por los líderes religiosos, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por casi todos en su hora más oscura, y finalmente crucificado por la multitud que gritaba por su muerte. Si alguien entendió el dolor del rechazo, fue Jesús. Sin embargo, Jesús nunca permitió que el rechazo de los hombres definiera su identidad o desviara su misión. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. Sabía que era el Hijo amado del Padre, aquel en quien el Padre tenía complacencia, Mateo 3:17. Su identidad y su valor estaban firmemente anclados en la aprobación y el amor de su Padre Celestial, no en la opinión fluctuante de la multitud. Él vivía para una audiencia de uno, el Padre. Jesús nos llama a encontrar nuestra identidad en el mismo lugar. A través de la fe en Él, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Efesios 1, versículo 6 nos dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. Piensa en eso. Somos aceptados por Dios Padre, no por nuestros méritos, sino porque estamos unidos a su Hijo amado, Jesucristo. Somos aceptos en el amado. ¿Puede haber una afirmación más segura, una base más sólida para nuestra autoestima? Cuando el miedo al rechazo te asalte, cuando te preocupe lo que otros piensen, recuerda quién eres en Cristo. Eres un hijo amado de Dios. 1 Juan 3:1. Eres escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Estás perdonado y redimido. Efesios 1:7. Eres justo y santo a los ojos de Dios por la fe en Cristo. Romanos 3:22. Primera carta a los Corintios 1:30. Eres templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6. Eres ciudadano del cielo. Filipenses 3:20. Esta es tu verdadera identidad. No se basa en tu desempeño, tu apariencia o la aprobación de los demás. Se basa en la obra terminada de Cristo y en la gracia inmutable de Dios. Vivir desde esta identidad en Cristo nos libera del miedo paralizante a la opinión ajena. Ya no necesitamos mendigar la aprobación humana, porque tenemos la aprobación del Rey del Universo. Ya no tenemos que temer el rechazo, porque hemos sido aceptados incondicionalmente por aquel que más importa. Podemos vivir con audacia, hablar la verdad con amor, seguir el llamado de Dios sin temor a las críticas, porque nuestra seguridad no está en lo que otros dicen, sino en lo que Dios dice de nosotros. Como dijo Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos tomar una decisión. ¿Viviremos para agradar a los hombres o para agradar a Dios? La libertad del miedo al rechazo se encuentra en elegir lo segundo.
Entonces, ¿cómo cultivamos y vivimos desde esta identidad segura en Cristo? Renueva tu mente con la verdad. Sumérgete en las Escrituras que declaran quién eres en Cristo. Haz una lista de estas verdades de identidad. Medita en ellas regularmente. Créelas. Rechaza conscientemente las mentiras del enemigo o del mundo que te dicen que no eres suficiente o que tu valor depende de factores externos. Recibe la afirmación de Dios. Pasa tiempo en oración y adoración, permitiendo que el amor y la aceptación del Padre te llenen. Pídele al Espíritu Santo que te haga sentir profundamente amado y valorado por quien eres en Cristo, no por lo que haces. Practica la confesión y el arrepentimiento. Cuando falles, no te escondas en la vergüenza ni te definas por el error. Corre a la gracia de Dios. Confiesa tu pecado. Recibe su perdón instantáneo y completo. 1 Juan 1:9. Y levántate sabiendo que tu identidad como hijo amado no ha cambiado. Busca comunidad cristiana saludable. Rodéate de hermanos y hermanas en Cristo que te animen, te edifiquen y te recuerden tu verdadera identidad en Él, en lugar de juzgarte o valorarte por estándares mundanos. Vive para la audiencia de uno. En tus decisiones, en tus palabras, en tus acciones, pregúntate, ¿esto agrada a Dios? Enfócate en su voluntad y su aprobación por encima de todo lo demás. Cuando encuentras tu identidad y tu valor inquebrantable en quién eres en Jesucristo amado, perdonado, aceptado, escogido, capacitado, las garras del miedo al fracaso y al rechazo comienzan a soltarse. Ya no tienes que probar nada. Ya no tienes que ganarte el amor o la aceptación. Eres libre para vivir con audacia, para tomar riesgos por fe, para amar sin reservas, para servir sin temor, sabiendo que tu verdadero yo está seguro en las manos de aquel que te creó, te redimió y te ama con un amor eterno. Esta es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, una libertad que disuelve el miedo desde sus raíces más profundas. Vive en ella.